Bueno, hoy nos metemos de lleno a analizar dos conceptos que son importantísimos para entender nuestras economías: la moral tributaria y la famosa economía informal. Vamos a ver qué dice la investigación a nivel mundial y después, con esos lentes, vamos a analizar el caso de Chile, para tratar de entender qué hay detrás de la decisión de trabajar en negro. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué, en pleno siglo XXI, hay millones de personas trabajando por fuera del sistema oficial? Es un rompecabezas con un montón de piezas, y hoy vamos a tratar de poner algunas de las más importantes sobre la mesa. Ok, para empezar, pongamos los conceptos en claro. Vamos a hablar de la economía informal, que a veces se le dice economía sumergida, y de otro concepto que es clave para todo esto, la moral tributaria. Van a ver que están súper conectados. Profundicemos un poco en esto. Cuando hablamos de moral tributaria, ojo, no es un juicio de si alguien es bueno o malo, para nada. Es un concepto más bien técnico, científico. Es una forma de medir estadísticamente qué tan dispuesta está la gente a pagar sus impuestos, más allá del miedo a que los atrapen. Uno podría pensar que es simple, ¿no? Que la gente es avara y ya está. Pero la cosa es mucho más complicada. Los estudios internacionales pintan un cuadro bastante diferente. Vamos a ver cuáles son las verdaderas razones que empujan a la gente y a las empresas a la informalidad. Resulta que hay un patrón que se repite. Investigaciones de economistas muy reconocidos como Schneider, Buen y Montenegro apuntan a tres grandes culpables. Primero, la carga de impuestos y costos sociales es muy alta. Segundo, hay una maraña de reglas que hace que ser formal sea carísimo y súper complicado. Y tercero, y esto es crucial, la mala calidad de las instituciones públicas. Y miren esto, porque esta cifra de la OCDE es tremenda. Un 79% de la gente dice que la corrupción influye en cómo ven el pago de impuestos. O sea, no es un tema menor, es un factor central en la decisión de cumplir o no cumplir. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a bajar todo esto a tierra. Y para eso, el análisis que estamos revisando usa a Chile como un caso de estudio perfecto para ver cómo funciona toda esta dinámica en la vida real. Este es el número clave más reciente, un 28.2%. Grabémonos este número, porque para el trimestre de marzo a mayo de 2024, esa era la tasa de informalidad en Chile. Esto quiere decir que casi 1 de cada 3 personas que trabajan lo hacen por fuera del sistema. Es muchísimo. Y para que se entienda la dimensión de esto, sí, la tasa de Chile se parece a la de otras economías emergentes, es verdad. Pero si la comparamos con las economías desarrolladas, la brecha es enorme. Esto nos dice que no es algo pasajero, es un problema estructural, de fondo. Y aquí es donde la cosa se enreda, porque se genera un círculo vicioso, casi una trampa. Funciona así. Los altos impuestos y las reglas complicadas empujan a la gente a la informalidad. Como resultado, el Estado recauda menos plata. Con menos plata, los servicios públicos empeoran. ¿Y qué hace el gobierno? Le sube los impuestos a los que sí cumplen, haciendo que ser informal sea todavía más atractivo. Es una espiral que va para abajo. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, picante. Porque vamos a contrastar lo que dicen los grandes organismos internacionales, como el Banco Mundial, sobre cómo combatir la informalidad, con lo que, según el autor, se ha hecho en la práctica en Chile. A ver, no es que no se sepa qué hacer. Existe como un manual de buenas prácticas basado en la experiencia de muchos países. La pregunta del millón es, ¿se siguió ese manual? Primer punto, los impuestos. La recomendación mundial es casi unánime. Si se quiere más formalidad, hay que bajar la carga para que estar en el sistema valga la pena. Sin embargo, el autor señala que en Chile desde 2014 se fue en la dirección completamente opuesta. El impuesto a las empresas subió 10 puntos y la carga para las personas también aumentó. Punto número 2. Hacérsela fácil a la gente. La lógica es que si cumplir es un dolor de cabeza burocrático, muchos ni lo van a intentar. Pero el análisis indica que las reformas tributarias en Chile, en lugar de simplificar, parece que enredaron más la cosa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Tercer frente, el mercado laboral. La recomendación es hacerlo más flexible, más dinámico, para que contratar formalmente sea más fácil y menos riesgoso. El autor argumenta que ciertas políticas, como la reducción de la jornada, aunque bien intencionadas, en la práctica generaron más rigidez y frenaron la creación de empleo formal.
Y el último punto es una verdadera paradoja. Por un lado, Chile implementó un sistema para crear una empresa en un día, lo cual es genial. Pero por otro, el autor cita que la autoridad fiscal ha puesto nuevas trabas que terminan desanimando a esos mismos emprendedores, empujándolos a quedarse en la informalidad. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es el verdadero meollo del asunto? Parece que el problema no son solo los porcentajes de impuestos o las leyes. El análisis nos lleva a una conclusión mucho más profunda, que tiene que ver con la relación entre la gente y el Estado. Y esta es la idea central del texto que revisamos. El problema de raíz no es económico, es algo más fundamental. Es una fractura, un quiebre en la confianza de la gente hacia el gobierno y en cómo éste usa los recursos. Ok, ¿y de dónde viene esa desconfianza? Bueno, el autor identifica 3 cosas. Primero, la sensación generalizada de que la plata pública se malgasta. Segundo, los escándalos de corrupción que todos hemos visto en las noticias. Y tercero, la creencia de que el sistema beneficia a los amigos del poder, no al ciudadano de a pie. Y esta frase del autor, Rafael Cruzat Donoso, lo clava. El uso inadecuado de los recursos públicos constituye una de las principales causas del deterioro de la moral tributaria. Más claro, imposible. Cuando la gente siente que su dinero se desperdicia o se lo roban, las ganas de contribuir se van al piso. Así que la gran conclusión del análisis es esta. Se pueden subir los impuestos, se puede fiscalizar más. Pero si no se ataca el problema de raíz, que es la corrupción y la falta de confianza, es como intentar llenar un balde sin fondo. Simplemente no va a funcionar. Y con esto nos quedamos, con una pregunta que va mucho más allá de la economía. Si aceptamos que la confianza es la base de todo, la pregunta importante no es cómo recaudar más. La pregunta es, ¿cómo se repara un pacto social que está roto? Y esa respuesta es quizá el desafío más grande de todos.